Ok. Va, pues entonces bueno, a ver, no, primero tengo que abrir el examen. ¿Dónde lo dejé? Bueno, aquí más rápido en los enviados. Ah, chinga. ¿Dónde está el examen? Profe, ¿Qué pasó? no importa si nomás escribí mi número de cuenta una vez y no cada programa donde apareció. Ah, no, pues no. Tampoco me hace falta verlo 27 veces, ¿no? Nada más con una. Bueno, a ver, voy a abrir este porque esta niña seguramente... Sí, aquí está. Ok, todavía no les estoy compartiendo nada, ¿verdad? A una. Ahora sí. Entonces vamos con el primer ejercicio. Eh, entonces, el primer ejercicio decía escribir la ecuación vectorial de la curva descrita por la intersección de las superficies, y ahí venían dos superficies, eh, y encontrar los vectores unitarios tangente, normal y binormal, además los parámetros curvatura y torsión, ¿vale? Eh, entonces, bueno, el ejercicio uno nos da las superficies. La primera es z igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Claro. Cuadrado, ahí está. Y la segunda superficie, ¿qué ecuación tenía? Era x cuadrada más y cuadrada igual con a más b y este elevado al cuadrado, donde a y b pertenecían, bueno, se sacaban de su número de cuenta, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, ¿cómo se resolvía este ejercicio? Pues tenemos que encontrar a partir de estas dos ecuaciones eh, un, un par o más bien una terna de funciones que dependan de un solo parámetro y que representen pues geométricamente este mismo lugar. Entonces, ¿cómo le haríamos para eso? Si nos damos cuenta, esta segunda es ya una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia en las variables y y z. Están, no, perdón, este es en x y y. Sí, en las variables x y y, ¿cierto? Luego entonces, como esta se puede ver como una circunferencia en x y y, pues vamos a descomponerla así. Entonces, este x cuadrada más y cuadrada igual al cuadrado de a más b, pues, bueno, aquí dependería de qué parametrización usaran, pero pues usualmente yo escojo x como el coseno y como el seno, ¿no? Ya no lo voy a descomponer todo completo, eso pues ya está hecho en algunos otros videos y lo pueden revisar si es que tienen dudas de cómo se hace esto, ¿no? Entonces podemos seleccionar así a X y a Y. Y bueno, ¿cuánto valdría Z? Para Z, por ejemplo, podemos sustituir este X cuadrado más Y cuadrada dentro del valor de Z. Bueno, primero obviamente factorizando el negativo del menos X cuadrado y del menos Y cuadrado. Entonces, esto lo podríamos ver como menos más Y cuadrada así. Y luego finalmente, pues ya sustituyendo como les mencionaba, pues esto sería igual a menos a más b al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, ya tenemos entonces los valores tanto de x, de y y de z. Entonces, una función que vectorialmente represente a nuestra curva, pues podría ser de la forma a más b por el coseno de teta
en dirección de I más A más B por el seno de teta en dirección de J menos A más B al cuadrado y esto en dirección de K. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría así? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Luego entonces nos piden calcular los vectores tangente normal y binormal. Esos son fórmulas, pero bueno, son fórmulas, entonces pues no me voy a aventar a hacer todas las fórmulas ahorita. Voy a escribir más bien cómo quedarían. El vector tangente unitario quedaría como, con esta parametrización por supuesto, ¿no? Menos seno de teta en dirección de I más coseno de teta en dirección de J. El vector normal unitario quedaría como menos coseno de teta en dirección de I menos seno de teta en dirección de J. Y finalmente el vector binormal quedaría idéntico que K. Ajá, sí, está bien. Luego, además, la curvatura kappa, pues nosotros sabemos que es 1 entre el radio de curvatura, ¿cierto? Sin embargo, esta es una circunferencia, entonces el radio de curvatura es justamente el radio de la circunferencia, por lo tanto, esta curvatura es 1 entre A más B. Por otro lado, la curva es una circunferencia, entonces como es una circunferencia, toda ella está contenida dentro de un plano. Al ser una curva plana, su torsión es igual con 0. ¿Vale? Y entonces, bueno, así quedaba. En dado caso de que hubieran utilizado la otra parametrización, o sea, con este seno y este coseno, lo que sucedería pues es que este de acá sería, el vector tangente unitario sería pues al revés, o sea, con coseno aquí y con menos seno acá. Y el vector normal unitario igual también sería al revés, con menos seno aquí y con menos coseno acá. Y el vector binormal sería menos k, ¿vale? Eso es lo que cambiaría pues con la otra parametrización. Pero bueno, estos son los resultados. Esto es lo que les debía haber dado. Luego, para el ejercicio 2, a ver, déjame, lo busco. Aquí está. Este ejercicio tiene un error. eh, Porque dice ahí que encuentren el plano tangente a la superficie en el punto 0, 4 y 0, pero esa superficie no pasa por el 0, 4 y 0, ¿no? Eso fue error mío. Por supuesto, en mi pendejez se me fue escribir un 4 cuando debía haber escrito un 2. Sin embargo, igual se podía resolver casi todo el ejercicio, incluso dependiendo de la manera en la que lo resolvieran, podían resolver todo el ejercicio sin darse cuenta de que existía ese error. Entonces, pues vamos a resolverlo. Primero que nada, hay que parametrizar la superficie. Entonces, ¿cómo parametrizamos esto? Hay un montón de parametrizaciones que se pueden hacer. Sin embargo, lo usual hubiera sido pues dividir todo entre 36 para que del lado derecho me quede un 1, lo cual convertiría a mi ecuación en x cuadrada sobre 36 más z cuadrada sobre 9. Y de hecho, o sea, sí está esto bien, pero voy a poner aquí en medio la y, ¿no? Si divido ese 9y cuadrada entre 36, nos quedaría y cuadrada sobre 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y esto ya todo Sí, igualado sí. con 1. Entonces, como está todo igualado con 1 y tenemos sumas de cuadrados, entonces pues es natural pensar en la identidad de seno y coseno. Entonces, voy a utilizarla. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta
igual a 1. Y entonces, ¿quién quieren que sea coseno y quién quieren que sea seno? Seno Z. ¿Cómo? Pues era lo utilicé como X y Y. ¿X y Y que sea coseno? ¿Así? Sí. Ah, pues así lo hice yo. Así. Al final, digo, o sea, las ecuaciones pueden quedar muy distintas entre lo que haya hecho cada uno, pero el procedimiento no cambia, ¿no? Entonces, si usamos esta, si asociamos el seno cuadrado de teta con z cuadrada sobre 9, entonces z se convertiría en 3 seno de teta. Y por otro lado tendríamos que bueno, esta parte, hasta aquí, se quedaría igual con el coseno cuadrado de teta, ¿no? Luego volvemos a dividir todo entre coseno cuadrado para que del lado derecho me quede un 1 y entonces esta cosa se convertiría en 36 coseno cuadrado de teta que divide a la x cuadrada más y cuadrada dividido sobre 4 coseno cuadrado de teta y esto igualado con 1. Volvemos a utilizar una identidad trigonométrica de seno y coseno porque tenemos otra vez la suma del cuadrado de dos funciones y esto dándome igual con 1. Entonces, pues, ¿qué ángulo será bueno? ¿Phi? Siempre uso phi. Pues sí, phi. Más el seno cuadrado de phi. Y esto igual con 1. Entonces, pues aquí puedo, por ejemplo, relacionar otra vez esta x con coseno y ahora la y con el seno. Si yo hago esto, entonces x me quedaría igual a, ¿qué serían? 6 coseno de teta, coseno de phi, y sería igual a 2 coseno de teta seno de phi. Y pues ya, con esto ya tendría parametrizadas a mis tres variables x, y, z respecto a parámetros. En este caso son dos porque es superficie, ¿no? Y finalmente, pues la función vectorial que puede representar esta cosa, otra vez, puede ser distinta dependiendo de cómo lo hayan resuelto ustedes. Podría ser pues que sea a la x a la que asocien con una sola función trigonométrica y no con dos. Ahí podría haber muchas variaciones, pero eh, lo que sí, no, la única cosa que no podía variar es que la x o lo que va en x tiene un 6 y lo que va en y tiene un 2 y lo que va en z tiene un 3. Eso sí que no cambiaba. Para cuadrar esto aquí. Y vamos a moverlo a otro completo. Así. Y esa sería pues una función vectorial que representaría a nuestra superficie geométricamente. Luego nos pedía encontrar el plano tangente a la superficie en el punto 0,40, ¿no? Otra vez, ese punto no existe en la superficie, realmente está por fuera. Entonces, bueno, aquí había dos maneras de resolverlo. Una, porque al final lo que necesitamos para encontrar al campo que es, al capo, al plano. Para el plano necesitamos un vector normal que se va a hacer producto punto de este vector normal con un vector que está conformado por primero x, y, z, que sería un punto arbitrario en el plano, menos otro punto que nosotros sepamos que está en el plano. Aquí pues lo voy a llamar, no sé, P. Irrelevante, ¿no? En principio, esta P pues es el 0,40.
Y solo nos hacía falta entonces encontrar el vector normal. Este vector normal lo podíamos calcular de dos maneras. La fácil, donde no se iban a dar cuenta de que yo tenía ese error, y la difícil, donde sí se podían dar cuenta. Entonces, la fácil, pues era calcular el gradiente de la superficie, pero para calcular este gradiente, bueno, sí, lo voy a poner así. No, le voy a llamar S minúscula a este, y que esta sea esa. Esta es S minúscula. Entonces, si calculaban el gradiente con esto, como aquí no salen las variables teta y phi, entonces es sustituible de inmediato el 0,40 y no se iban a dar cuenta de que pues estaba ese error, ¿no? Luego, la otra era que ustedes calcularan este vector normal como el producto cruz de las derivadas parciales. Realmente aquí no importa con cuál hagan el producto cruz primero, es un poquito lo mismo. Pero bueno, si ustedes encontraban el vector normal a partir del producto cruz de derivadas parciales de esta superficie, entonces aquí es donde se iban a dar cuenta de que este punto no existía. ¿Por qué? Porque para hacer bueno, si hacen este producto cruz, al final de todos modos les va a quedar una función de teta y de phi, de los dos parámetros que definen a la superficie. Entonces hay que encontrar la teta y la phi que hacen que la superficie pase por ese punto. Y ahí, como necesitamos encontrar la teta y la phi que pasan por ese punto, era cuando se iban a dar cuenta de que existía el error. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo les tenía que quedar esto? Al final del día, el vector normal va a quedar en dirección solamente de J, entonces eh, este vector normal, mm, pues sí, es paralelo al vector J, solo tiene componente en J, y entonces si resolvían el ejercicio normal, esta cosa les iba a quedar pues algo en J. Aquí podía ir algo distinto de cero, pero pues al final eso no importa si solamente depende de J. En producto punto con X, Y menos 4, Z, ¿no? Y esto igualado con cero. De ahí entonces, esto obviamente nos llevaría a y menos 4 igual a cero, y esa ya sería pues la ecuación del plano. Aunque de nuevo, ese plano eso no está bien, pues, pero la gran mayoría pues lo hicieron así, buscando el vector normal como el gradiente de la superficie y llegando pues a este resultado de y menos 4 igual a cero. O casi todo el mundo lo escribió como y igual a 4, pero pues bueno, así. Eh, Eso para el ejercicio 2. Luego, para el ejercicio 3, aquí es donde ya las cosas se empezaban a poner más perras, ¿no? Bueno, Eso perras, sí no lo hice, profe, le fallé. perras si no estudiaron. Nos pide calcular el gradiente y el laplaciano de esta función, que es la exponencial de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Creo que el menos estaba factorizado, pero bueno, no importa. Al final era esa función. Entonces había que calcular el gradiente, el laplaciano, y con base en esto decir cómo eran las líneas de campo del campo vectorial F, que es justamente el campo gradiente, dentro del conjunto compacto y bla, 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 ¿no? Entonces, pues primero vamos a hacer la parte operativa, ¿no? Luego hacemos la de deducciones. Entonces, el gradiente de F, ¿cómo se calcula? Son las derivadas parciales de la función respecto a x, y, z en dirección de i, j y k respectivamente, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, esta, si yo la derivo parcialmente, ¿cuánto me quedaría? La derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial, ¿cierto? Entonces yo tendría la exponencial de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esto derivado respecto a x, por ejemplo, primero.
y luego multiplicado por la derivada del argumento respecto a x. ¿Cuál sería la derivada del argumento respecto a x? Tendríamos que derivar este 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y la derivada de eso respecto a x es menos 2x, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo Cierto. conmigo? Sí, profe. Ok, y esto queda en dirección de y. Y bueno, la de y pues es casi igualita, solamente que con y. Me refiero a la derivada parcial, ¿no? Sería, es casi idéntica, pero aquí con y. Y bueno, aquí obviamente con J, ¿no? También podían escribir todo esto como coordenadas, ¿no? Entre paréntesis y con comas. Lo que no podían hacer era equivocarse y escribir esto como una función, pero sin la I y la J. Eso sí lo que lo consideré como un error. Y tampoco el laplaciano como si fuera un vector, que eso también fue un error que cometieron mucho. Entonces, el laplaciano ahora es la divergencia de este gradiente. Así. Y pues básicamente entonces tengo que derivar esta cosa respecto a x y esta cosa respecto a y sumarlas. Esto da una función escalar. El laplaciano es una función escalar, ya no es una función vectorial. Entonces, de nuevo, les digo, es ahí fue donde muchos se equivocaron. Y bueno, pues vamos a derivar, ¿no? Si derivo esta cosa respecto a x, esto es la multiplicación de dos funciones. Primero tendríamos el menos 2x y luego tendríamos la exponencial. Entonces hay que derivar por partes, ¿no? Bueno, cada una de las funciones por separado. Entonces, primero si derivo el menos 2x, me quedaría menos 2 que multiplica esta exponencial. Pero luego si derivo la exponencial, me va a quedar la exponencial por la derivada del argumento. La derivada del argumento vuelve a ser menos 2x. Entonces, menos 2x por este menos 2x me va a quedar 4x cuadrada. Y bueno, también multiplicado por esa exponencial. Y la parte en y, pues queda igual, pero en y, ¿no? Entonces, quedaría también menos 2 esta cosa y más 4y cuadrada por esta cosa, ¿no? Que bueno, solo porque está quedando larguísimo, ya desde aquí lo voy a factorizar porque todos tienen la exponencial como factor. Entonces, si yo la factorizo de todos, esto me quedaría, lo voy a quitar aquí, de aquí, y la voy a dejar solo hasta acá. Esto que multiplica a la exponencial. ¿Vale? Muy bien, eso de ahí se puede simplificar. Sí, ¿no? El menos 2 y el menos 2 se pueden juntar, lo cual nos quedaría un menos 4. De donde entonces, además, como este tiene 4, estos dos harían un menos 4 y este tiene 4, puedo factorizar el 4. Entonces, esto me quedaría 4 que multiplica la exponencial y que a su vez multiplica a, ¿quién? X cuadrada más y cuadrada menos 1. Y entonces aquí ya se veía por qué les decía lo del conjunto compacto. Porque pues para ese conjunto compacto esta divergencia tiene un valor de un signo específico, ¿vale? Entonces, dentro del conjunto x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1, ¿cuánto valdría esto? Pues lo que nos dice el conjunto es que esta parte vale menos que 1, menos o igual a 1, ¿no? Entonces eso quiere decir que algo que es más chico que 1, le restas 1, esto siempre como es negativo, ¿cierto? Esta parte dentro del conjunto siempre sería negativa. Dentro del conjunto, esta cosa sería siempre negativa. Luego, el 4 es un número positivo y la exponencial, no importa de qué sea, siempre es positiva también. Entonces, esta cosa dentro del conjunto compacto, ¿cómo es? Menor que cero, ¿no? Menor o igual que cero. Luego, entonces, como el laplaciano es menor o igual que cero, eso quiere decir
que la divergencia de F mayúscula, que así es como lo pone en el problema, es también negativa, ¿no? Negativa o cero. Y luego, pues finalmente, entonces eso significaría que en la región, en el conjunto compacto, hay un sumidero. Mencionamos cuando vimos divergencia que si la divergencia en una región era positiva, entonces al punto se le conocía, bueno, existía un punto dentro de esa región que se iba a conocer como fuente, porque pues básicamente estaría dando líneas de campo al espacio. Luego, si las líneas de campo, bueno, más bien, si es negativo la divergencia, las líneas de campo se acercan y eso quiere decir que estarían convergiendo a un punto. En ese caso se le conoce a ese punto como sumidero, que es lo que pasa aquí, ¿no? Y bueno, en el borde cero, entonces en el borde, pues, tiene un comportamiento solenoidal, ¿no? De que la divergencia da cero. Pero pues con esto que en el conjunto compacto había un sumidero, era suficiente para contestar esta parte. Casi todos hicieron el gradiente del campo, el gradiente, perdón, el rotacional del campo. No hacía falta. También habíamos mencionado alguna vez que el rotacional de un campo gradiente daba cero siempre. Entonces, pues sí, a todos les dio, bueno, creo que no a todos, pero casi a todos les dio cero ese gradiente porque pues iba a pasar. También por eso no se los pedí, porque eso ya es una propiedad. El rotacional de un campo gradiente siempre da cero. Y ya, bueno, eso era el ejercicio 3. Aquí había que pensar un poquito más que solamente utilizar fórmulas, por eso vi que pues, se equivocaron mucho. Pero esto es lo que tenían que haber hecho, pues. Luego, para el ejercicio 4, ese estaba facilón. Tal vez talachudo, pero facilón. En el ejercicio 4 se pedía verificar si un sistema de coordenadas de la forma x igual a a por b, donde otra vez a y b deberían de ser los de su número de cuenta, por e a la u por el coseno de v y y es casi lo mismo, pero con seno. Seno de v, había que verificar que este de acá fuera ortogonal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la transformación que para nosotros era la directa. La directa habíamos dicho que es cuando las coordenadas curvilíneas bueno, se utilizan dentro de una función y lo que nos devuelven son las coordenadas cartesianas. La transformación inversa es al revés, cuando hay funciones de las coordenadas cartesianas y nos dan las curvilíneas. Entonces, este no es el caso, este es el caso de la transformación directa. Entonces, para cuando tenemos transformación directa, lo que hay que hacer es calcular derivadas parciales de la transformación vista como un vector. Entonces, vamos a escribir primero la transformación vista como un vector. Entonces, la transformación pues es de u y de v y es esta cosa en dirección de y más esta otra cosa en dirección de j. Así. Luego, entonces, para que el sistema de coordenadas fuera ortogonal, había que calcular derivadas parciales de esta transformación respecto a u, respecto a v, y hacer el producto punto de ambas. Entonces, bueno, la derivada parcial de la transformación respecto a u, ¿cómo me quedaría? Solo depende de u la exponencial, ¿cierto? Sin embargo, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, resulta que esta derivada parcial respecto a u queda exactamente igual que la transformación, no cambia nada. Y luego la derivada parcial de la transformación respecto a v, bueno, va a quedar parecida, pero solamente que ahora derivamos respecto a v. Si derivamos respecto a v, habría que derivar el coseno. ¿La derivada del coseno cuánto es? Menos seno, ¿no? Entonces esto quedaría seno y negativo. Y luego aquí derivada del seno. Entonces esta de acá es coseno de v. Estos vectores que acabo de encontrar, estas derivadas parciales, ya tienen la dirección de los vectores unitarios del sistema de coordenadas u y v. Entonces, si hacemos producto punto de estos, ya nos debería de dar
si es ortogonal o no. Entonces, pues vamos a hacer el producto punto. ¿Y esto cuánto va a dar? Pues tendríamos que multiplicar este por este, lo cual nos va a quedar, bueno, a ver, voy a copiar este. Lo cual haría que esto nos quede menos, primero que nada quedaría negativo, y aquí daría a cuadrada, b cuadrada también, e a la 2u también, y aquí nos quedaría coseno de v, seno de v. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría eso? Sí, profe. Y bueno, el otro sería el mismo, pero en positivo. Así. Entonces, bueno, esta cosa es obviamente cero, ¿no? Y el sistema sí es ortogonal. Luego, además de eso, pedía calcular factores de escala y vectores unitarios. Entonces, los factores de escala, pues esos están fáciles, son iguales al módulo de esas derivadas parciales. Entonces, el primero sería así. Y luego, si calculamos el módulo de esta cosa, no lo voy a escribir todo completo, pero esto es AB por E a la U. Así que, nada más escribo así, ¿verdad? Y resulta que el factor de escala de V es también igual a eso, ¿no? Entonces, h de V es igual al módulo de la derivada parcial de la transformación respecto a V y vale lo mismo. AB por E a la U. Y finalmente, entonces, los vectores unitarios en dirección de U y de V quedarían como coseno de V en dirección de I más seno de V en dirección de J y el vector EV quedaría como menos seno de V en dirección de I más coseno de V en dirección de J. Y así ya quedaría ese ejercicio. Oiga, profe, ¿Qué pasó? hay problemas si olvidé poner en el vector unitario la I y la J. A ver, aquí lo que les había mencionado, depende. Depende. Si lo escribiste así, coseno de V, coma, seno de V, está bien, porque eso es Ah, lo sí, mismo. es verdad. Sí, 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 lo Si lo puse así. escribiste así, está bien. Pero si lo que escribiste, que sí que pasó mucho, si lo que escribiste es coseno de V más seno de V, esto sí está mal. Esto de acá está mal. Esto es tache. Eh, si hicieron eso, perdieron puntos. O sea, bueno, si les pasó en su examen, pues ya tengan en cuenta de que van a perder puntos por haber hecho eso, pero tampoco soy muy estricto con estas cosas, ¿no? Entonces, les rebaja puntos, pero no les anula el ejercicio, por ejemplo, ¿no? O sea, de la segunda forma había que ponerlo en forma de coordenada también, ¿no? Sin el más. Ajá, sí, o sea, es que no es que tengas que ponerlo de una manera u de otra. Estas son las dos maneras que existe de escribir un vector, como la suma, como una combinación lineal de vectores unitarios o como coordenadas. Entonces, eh, si escribiste alguna de estas dos, está bien. Si escribiste esta, pues, que es la única otra que puedes escribir, o no sé de qué otra forma se puede escribir un vector, según yo, de ninguna otra. Eh, si lo escribiste así, pues está mal, ¿no? Porque te falta aquí el vector i y el vector j. Esto sería solamente la suma de un par de funciones. Entonces, esta está mal, estas están bien. Luego, finalmente, el ejercicio 5 que también vi que se les atragantó mucho, pedía encontrar, bueno, verificar si un campo era solenoidal y rotacional, creo. Sí, ¿no? Está aquí. Ajá. Bueno, y o conservativo, ¿no? Que conservativo es lo mismo que irrotacional.
Y el campo, ese sí es un desmadre. Estaba definido como... Ay, va a tener que escribir mucho. Esto era XZ y aquí era la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Todo esto va en dirección de Y. Bueno, lo voy a copiar porque los demás son parecidos. Más esta cosa J más esta en K. Bueno, le voy a mover para enfocarnos nada más en este ejercicio. Al final, pues la estoy grabando, ¿no? Entonces esto lo pueden consultar en el canal después. Y esto va en dirección de K, y aquí era YZ en lugar de XZ, y aquí era X cuadrada más Y cuadrada. Más Y cuadrada. Así. Entonces había que calcular Profe, divergencia. había un menos, ¿no? En el J. No, en el K. Sí, sí, tienes razón. Es Sí, en sí, el... MK. Sí, había un Sí. menos, pero es en el K. Ajá, tienes razón. Sí, porque si no, no me va a salir lo que quiero. Ajá, sí, ahora sí ya está bien. Entonces, bueno, primero que nada, sí hubo quien quiso calcular el rotacional y la divergencia en estas coordenadas. No está mal, no se iban a morir, pero pues está bien pinche perro, ¿no? Entonces yo no se los hubiera recomendado bajo ninguna circunstancia, por eso pues recomendaba hacerlo en coordenadas esféricas, porque en coordenadas esféricas justamente R es el cociente de estas fracciones, ¿cierto? Profe, ¿Qué pasó? ¿y si llegaron al resultado los que lo intentaron así? No, bueno, no he terminado de calificarlos todos. Entonces, la única persona que me acuerdo que vi que lo hizo así, no acabó. La única que yo vi que lo intentó así, no acabó, no acabó. Entonces, no sé si alguien más lo haya intentado también así y si lo haya acabado, a lo mejor sí. Pero bueno, eh, vamos a continuar con este, ¿no? Luego, por otro lado, sabemos que X es igual a el coseno. Bueno, esto en coordenadas esféricas de nuevo, ¿no? Coseno de teta, seno de phi. Luego, y es igual a r por el seno de teta por el seno de phi. Y finalmente, z es igual a r por el coseno de phi. Así. Entonces, si nosotros utilizamos estas para ir sustituyendo, entonces f nos va a quedar como, primero, el producto de, bueno, primero que nada, todo está dividido entre esta raíz culera, ¿no? Entonces, eso significa que yo puedo agarrar y poner 1 entre r que multiplica a un vector que va a ser xz en y más yz en j más x cuadrada más y, no, estoy imbécil. X cuadrada más y cuadrada y esto va en k. Esto así en k. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. ¿No habría un menos ahí? Ah, sí, sí, es menos. Otra vez. Y entonces, pues ya nada más habría que sustituir X, y, Z en estas cosas, ¿no? Entonces, el producto de X con Z sería este por este, lo cual nos quedaría, bueno, voy a dejar el 1 entre R, que multiplica a, y aquí tendríamos R cuadrada, coseno de teta, seno de phi, y coseno de phi, ¿no? Si están de acuerdo con, y esto en dirección de, ¿están de acuerdo conmigo que eso quedaría de XZ? Sí, profe. Profe, Luego de YZ esto quedaría R cuadrada, seno de teta, seno de phi, por coseno de phi también,
Esto en dirección de J de nuevo. Y finalmente la de K. La de K está más perra porque es X cuadrada más Y cuadrada. Sin embargo, si nosotros desarrollamos X cuadrada más Y cuadrada de estas dos, no lo voy a hacer completo, pero pues aquí lo voy escribiendo. De estas dos, esto sería igual a R cuadrada por el seno cuadrado de phi, si no estoy mal. Sí, profe, sí lo Sí, vas. profe. Ah, bueno, y negativa, ¿no? Porque Me ando costó como con... una hora llegar a eso, pero sí. Sí, la verdad es que como sabía que les iba a dar mucho tiempo, dije, bueno, el último que sí esté perro, que sí se tarden. El más perro fue el 3. ¿En serio? Sí, yo no hice ese, profe, la verdad, no. Si Sí, hubieran, no, más si hubieran estudiado más, hubieran podido hacerlo, porque las derivadas parciales tampoco es que estuvieran así hiper complicadas. Yo Bueno, no Es no. que estoy razonar nos pendiente. cuesta bastante. ¿Cómo? Fue más de que no la entendí, la verdad, profe. Como que Sí, no. lo Sí, de la pues, razón. eso es lo que les digo, o sea, es que si no habían estudiado lo suficiente como para saber exactamente los conceptos que necesitaban para ese, pues sí, obviamente por eso se les iba a, a complicar más, pero otra vez no estaba tan perro, no estaba. La verdad sí me imaginé que iba por ahí, pero pues ya había acabado los otros cuatro y pues ya el tiempo me había comido y dije, no, pues ya ni modo. Sí, sí. La verdad me imagino todo eso de casi todos los ejercicios que vi. Pero bueno, regresando a este, ¿qué cosas se pueden simplificar? Por ejemplo, este 1/r se puede simplificar con todos los cuadrados, ¿cierto? No solo eso, todas las componentes van multiplicadas por r y todas también son factor de seno de phi, ¿cierto? Se dan cuenta que hay seno de phi, aquí hay seno de phi, bueno, está el cuadrado, y aquí también hay un seno de phi. Esto obviamente no era como para que lo vieran así en corticísimo, pero si lo veían, la factorización, entonces esta cosa les iba a quedar, bueno, aquí tendrían coseno de teta, coseno de phi, en dirección de i, más en dirección de j quedaría seno de teta coseno de phi. Dirección de j y finalmente, no, es menos. Menos seno de phi en dirección de k, ¿no? ¿Están de acuerdo que quedaría así? fácil. Ok. Bueno, resulta que lo que está entre paréntesis es el vector phi. Es exactamente el vector phi. Entonces, esta cosa al final se podía escribir como r seno de phi en dirección de... ok, sí, dirección de phi. Y ya, ese era el campo vectorial en coordenadas esféricas. Obviamente, este campo vectorial está mucho más sencillo que este de acá, ¿no? Por eso les recomendaba usar esféricas. Y bueno, pues sí, ya quedaba así. Si no veían esta factorización, tampoco se iban a morir, porque yo alguna vez les dejé como tarea buscar cómo quedaban representados los vectores I, J y K respecto a los vectores de la base en cilíndricas. Eso se los dejé como tarea. Entonces, si no veían esta factorización, lo que debían de hacer pues era sustituir I, J y K de eso y pues, eventualmente llegarían a esto. Eso sería obviamente mucha talacha, pero otra vez tenían mucho tiempo para hacerlo, entonces por eso dije, bueno, no hay pedo. Muy bien, entonces, Profe, ¿qué pasó? bueno, creo que estaba incorrecto, ¿no? Pero lo que yo hice ahí fue literalmente dividir todo entre seno de phi para sacarlo. Creo que eso es un error, ¿verdad? Me quedó uno sobre Ah, R. sí, había muchos que dividieron entre el seno de phi, eso está mal, eso está mal. Digo, o sea, como que entiendo la idea, porque pues tratan también de quitar el seno de phi, pero no había que dividir, había que factorizar y sacarlo. ¿O estoy mal yo? Pues a mí me dio resultado como R sobre seno de phi. Bueno, sí llegué a resultados, pero no sé si estoy bien.
No, sí, yo vi otra vez, yo vi mucho R entre seno de phi, pero eso está mal. De nuevo, si no me creen, o bueno, no sé, a lo mejor aquí me he equivocado, ¿no? Pero No, se yo sí llegué al mismo resultado que usted. R seno de phi, sí. Sí, A mí me costaría mucho pensar que habiendo resuelto este ejercicio ya lo he hecho un par de veces, dos o tres, y las tres me ha quedado así, me haya equivocado tres veces en lo mismo, ¿no? Pero déjenme revisar, ¿no? A ver. A mí también me quedó ese. No, la neta es tan mal. O sea, quien tiene R entre Sí, sí seno de queda fila mal. se equivocó. La neta, Es que no, lo dividí yo. no creo que esto esté mal hecho. Al menos no le veo yo ahorita un error. Y les digo, este ya lo he hecho varias veces. Entonces, que me haya equivocado siempre en lo mismo me parecería raro. Sobre todo, pues viniendo de mí, ¿no? Que soy el profesor, yo no me tengo que equivocar. Bueno, para la divergencia, entonces, había que hacer 1 entre r cuadrada seno de phi y aquí venían las derivadas parciales. Sin embargo, solamente tiene componente en phi. Entonces, solamente había que derivar respecto a phi. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, había que hacer la derivada parcial respecto a phi. ¿De qué función? Aquí era la función que acompaña al vector phi, que esto era r seno de phi, pero además multiplicada por los factores de escala asociados a las coordenadas que no son phi. Entonces, aquí además había que multiplicar por el factor de escala asociado a r. Ese es 1. Entonces, no hay que multiplicar por nada. Y luego el factor de escala asociado a teta, ese es r seno de phi. Entonces, al final esta cosa pues sería la derivada parcial de r cuadrada seno cuadrado de phi, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo. Esto sería así. Así. Bueno, phi no depende de r, entonces esta r cuadrada yo la puedo sacar. Si yo la saco, esta pasaría multiplicando, que con esta que está dividiendo se van a cancelar, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría 1 entre el seno de phi por la derivada de seno cuadrado de phi respecto a phi. ¿Cuánto no me quedaría la derivada de seno cuadrado de phi respecto a phi? Pues me quedaría 2 por el seno de phi, primero derivando el cuadrado, y luego hay que derivar el seno. La derivada del seno es seno, ¿no? Entonces así nos quedaría esa derivada. De aquí se pueden cancelar este seno de phi con este otro de acá, y al final esto me quedaría como 2 coseno de phi. Y por lo tanto, pues no es solenoidal, ¿no? Porque para que fuera solenoidal, ¿esto cómo tendría que ser? Igual a 0. Exacto. Esto no es igual a 0, entonces el campo no es solenoidal. Muy bien. Luego, para el gradiente, esto sería 1 entre r cuadrada seno de phi otra vez, que ese es por el producto de los factores de escala. Y aquí tendríamos un pseudo determinante, donde en la primera parte, en el renglón de arriba, tendríamos los vectores unitarios de nuestro sistema de coordenadas esféricas, solamente que acompañados cada uno por su factor de escala, ¿cierto? Entonces el primero sería ER, su factor de escala es 1, entonces no hay que ponerle nada. Luego tendríamos E phi. E phi, pero el factor de escala de phi es R, entonces quedaría R E phi. Y finalmente el de teta, que ese es R seno de phi, su factor de escala, y bueno, pues multiplicando a E teta.
Así quedarían esa parte de arriba. Luego tendríamos, de nuevo ustedes escriban completo, yo no lo hago pues por tiempo nada más y porque esto quedaría tal vez muy feo, pero van las derivadas parciales después, respecto a R, respecto a phi, respecto a teta. Darles más espacio. Yo creo que así. Y finalmente tendríamos las funciones que acompañan a los vectores ER, Fi y Eθ en el campo. Sin embargo, esas nada más son esta función, ¿cierto? Solamente hay Fi. Entonces primero tendríamos un 0, luego el R seno de Fi y luego otra vez un 0. Sin embargo, esta de acá también va acompañada por el factor de escala. El factor de escala de phi es r, entonces esta cosa no sería r, sino r cuadrada. Y bueno, pues ya nada más habría que hacer entonces el cálculo de esa cosa. En dirección de ER, ¿qué me va a quedar? En dirección de ER yo tendría la derivada parcial de 0 respecto a phi, que eso va a ser 0, menos la derivada parcial de r cuadrada seno de phi de respecto a teta, que como esta cosa no 0. depende de teta, también vale 0. Entonces ahí no va a haber nada. En dirección de EFI, en dirección de EFI tendría la derivada parcial de 0 respecto a teta, que eso es 0, menos la derivada parcial de 0 respecto a r, que también da 0. Entonces en dirección de EFI tampoco va a haber nada y solamente va a haber en dirección de Eθ, ¿no? Entonces vamos a copiar esta cosa de acá. Esto que va a multiplicar a lo que quede en dirección de Eθ. En dirección de Eθ voy a tener la derivada parcial de esta cosa, r de r cuadrada seno de phi respecto a r. ¿Eso cuánto me va a quedar? 2r seno de phi, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Menos la derivada parcial de 0 respecto a phi, que esa también es 0. Entonces, bueno, pues ya nos quedaría eso multiplicando a este vector. Con todo y leí el r seno de phi, ¿no? Así quedaría. Y entonces, pues ya nada más hay que simplificar. ¿Qué se puede simplificar de aquí? Lo voy a escribir aquí abajo. ¿Qué se puede simplificar de ahí? Pues, por ejemplo, esta La R. R con esta R y con este R cuadrado, ¿no? Y luego este seno de phi se puede cancelar con este seno de phi. De tal forma que el resultado final sería 2 seno de phi en dirección de Eθ. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O Nel? De acuerdo. Pues muy bien, y ese ya sería el rotacional. Por supuesto es distinto de 0, entonces tampoco es conservativo, ¿no? No es ni solenoidal ni conservativo, no es ninguna de las dos. Sin embargo, pues sobre todo se los dejé porque este es un campo que justamente en coordenadas cartesianas está de la verga y en coordenadas cilíndricas pues no está tan de la verga. Y bueno, pues para que vieran justamente la utilidad de hacer un cambio de coordenadas. Al final del día, este tipo de cálculos, al fin, si es que necesitan aplicar esto a un problema, lo hace una computadora. Entonces no les importa a ustedes si los vectores son feos en las otras coordenadas o así. Eso al final lo calcula una computadora, ¿no? Lo que a ustedes les debería de interesar es que puedan hacer la parte operacional que no puede realizar una computadora, ¿no? Y más que operacional, la parte de razonamiento, que esa no lo puede hacer una computadora y que es justamente trabajar en esféricas en lugar de trabajar en cartesianas. Y pues ya, ese era el examen. Estaba muy perro. Pues morí cuando factoricé mal. Cuando... Sí, vi mucho ese error, con lo cual también me di cuenta de que otra vez se copiaron. Pero honestamente les fue mejor, o bueno, no sé si les fue mejor que en el otro examen, ahí no estoy seguro, pero les fue mejor de lo que les suele ir a mis grupos en este examen, porque este examen es en general muy difícil. Son muchos conceptos los que se ven y son conceptos para nada sencillos, entonces, pues para mí no les fue tan mal.
al menos de los que llevo, no hay tantos reprobados. De hecho, casi no hay hasta ahorita. Y pues ya, ese fue. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto? Según yo, el último era el que estaba más seguro de que estaba bien y valió más. Tú hiciste lo de dividir entre seno. Sí, pues bueno, no sé, al principio me sonó lo más lógico y como el primero me salió que no era solenoidal, me dio cero, dije, Ajá. no, pues ya está, ya la armé. Pero pues Sí, no, sí, sí. vale madres. No, o sea, en general, a quien tuvo ese error, más allá de que seguro se copiaron, eh, tampoco le bajé tantos puntos por eso, ¿no? O sea, obviamente no tienen ese ejercicio completo, pero tampoco van a tener cero en ese ejercicio por haber hecho esa parte mal. Eh, y pues ya, como les mencionaba, el 3 pues se podía considerar como el ejercicio perro también. Bueno, este 3 y el 5 eran los más difíciles del examen. Pues porque este estaba muy completo, o sea, un ejercicio donde hay que hacer muchas cosas. Y el otro porque si no habían estudiado bien los conceptos o si no repasaban bien las láminas, porque también al final del día tuvieron tiempo suficiente como para haberlo leído, eh, pues también, si no hilaban los conceptos con lo que con lo que resultaba el gradiente y el laplaciano, pues entonces no lo iban a tener tampoco bien. Hubo muchos que se equivocaron en el hecho de poner el laplaciano como un vector, entonces pues ahí obviamente no se ve nada, ¿no? Si pones el laplaciano como si fuera un vector, pues no hay manera de que sea ni positivo ni negativo, ¿no? Pues, no hay vectores positivos, no hay vectores negativos. El concepto de orden solamente existe en los números reales. Entonces, pues por eso, ahí se podían haber equivocado, ¿no? ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto del examen? ¿Algún otro? Yo, profe, Dime. con el 3 Ujú. entonces para sacar el laplaciano, lo que se tiene que hacer es multiplicar la Mm, divergencia por, Es que no es por... que se multipliquen, o sea, así es la notación. Y la notación es así porque parece, porque el efecto que hace el producto punto se parecería justamente a una multiplicación, pero es más bien una operación. Ahora, sí, es como hacer el producto punto del operador nabla, que tiene derivadas parciales, derivada parcial respecto a x, y, z, con un vector. Sí, sí, eso sí es verdad. Y bueno, digamos esa parte, ya la última ya no me quedó muy clara, que fue cuando puso lo de dentro del conjunto x cuadrada más y cuadrada, debe ser Ujú. menor o igual a 1. O sea, ahí cómo se tiene que resolver o cómo me revolví ahí. No, bueno, es que ahí ya nada más es cosa de interpretación, ¿no? Porque si te dicen que esta cosa la tienes que analizar dentro de este conjunto, pues por ejemplo, a este es un 4. O sea, al final te pide analizarlo dentro del conjunto. Y si habían estudiado, pues ya sabían que el rotacional de un campo gradiente siempre da cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que podían decir extra de las líneas de campo? Si convergían o si divergían, ¿no? Para eso habría que saber cuál es el signo de la divergencia. Esta es la divergencia. Esta de aquí es la divergencia. Es el laplaciano, sí, pero el laplaciano de la función es la divergencia del campo. Luego, de la divergencia, ¿qué te puede interesar de nuevo? El signo. El 4 es positivo. La exponencial siempre es positiva. Entonces te interesaría saber cuál es el signo de esta cosa. El signo de esta cosa, y ya viendo la forma del conjunto compacto, pues es de hecho otra vez bastante obvia que si nosotros sustituimos aquí, o bueno, consideramos que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 1, este número es menos que 1. Y si yo le resto 1, o da 0 cuando se cumple la igualdad, o da negativo. Entonces tendría positivo, positivo, negativo. Al final, esta divergencia queda o negativa o cero, y entonces por eso pues digo que en el conjunto compacto hay un sumidero, porque otra vez, es que ahí ya no te puedo decir como de cómo lo resuelves, pues más bien te sabes los conceptos, porque si te sabes los conceptos, solamente tienes que hacer un par de conclusiones al respecto. Si no te sabes los conceptos, pues cómo lo resuelves. O sea, ¿qué tendrías?
tú, si no sabes los conceptos, ¿qué tendrías que buscarle a esta divergencia? ¿Qué tienes que decir acerca de ella? Si no sabes que tiene que ser positiva, negativa o cero para decir algo acerca de las líneas de campo, pues ¿cómo lo resuelves? De nuevo, tenías que saber que el signo es importante. Y como tenías que saber que el signo es importante, tenías que buscar el signo. Solo eso te puedo decir. Sí, sí, ya agarré la onda. Profe, yo en ese ejercicio, igual como que intenté analizarlo, Ujú. justo para saber si pues podía quedar negativo o positivo. Pero no sé, creo que, bueno, más bien hice mal la holacracia, ¿no? Hubo análisis que estaban más o menos bien hechos. Eh, pues dependía, o sea, es que depende un poco qué hicieron, ¿no? Sí, Hubo gente que dijo, a ver, un punto dentro de la cosa esta es el 0,0, ¿no? Lo cual pues está bien también al final del día, ¿no? Y entonces probaron con el 0,0, les quedó negativo. Eso es medianamente correcto. Entonces, pues para quien lo hizo así, pues algo le consideré, pero pues obviamente no le consideré el puntaje completo del ejercicio. Para es hacerlo que, bien, había que decir pues que había un sumidero. es que aparte yo estaba analizando el -2x por él, El -2. para sacar, ajá, Ah, bueno, es que también hubo quien derivó mal, ¿no? O sea, hubo quien aquí todavía le quedaron más términos. No hay más términos, esto ya es toda la derivada. Entonces hubo quien tuvo más términos en esta derivada y de repente sí me acuerdo de haber visto ahí por que alguien hacía algo con un -2x. Yo derivé mal, profe. Sí, les digo, pues, o sea, sí, yo también, ahí Chance ya, fue derivé eso. mal. ahí ya también, pues, así, es que si derivaban mal, pues ya no se veía nada de lo del ejercicio, Sí, ¿no? exacto, ya no quedaba el -1 Porque y si no te queda eso exactamente esto, fastidia. si no te queda exactamente esta cosa de aquí, pues cómo ibas a decir, bueno, pues es que dentro del conjunto compacto, pues qué. O sea, si te quedaba, Sí, porque exacto. hubo alguien que por aquí todavía tenía como un más XY, ¿no? Creo, no me acuerdo bien, o algo así. Entonces, pues si tú ves esto y ves el conjunto compacto así, pues bien podrías decir, bueno, aquí esto más esto es menor que uno, menos esto, pues sigue siendo menor que uno, bueno, más bien sigue siendo negativo, pero pues ya si X y Y valen mucho y son positivas ambas al mismo tiempo, pues esto ya es más que cero, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco pueden valer mucho, pero porque pues están en este conjunto. Pero sí bien se podría dar la situación de que todo esto completo fuera más grande que -1. Bueno, más grande que uno, para que esta cosa quedara positiva. Entonces sí. eh, pero pues eso, si también si derivaron mal, pues obviamente ahí ya perdieron puntos en el puro hecho de haber derivado mal. Sí, profe. Ah, Lo lo bueno había era dejado que mejor en teníamos blanco, la profe. idea. Pues no, tanto como en blanco, no, porque, pues, o sea, dependiendo de lo que hacen, yo suelo considerar procedimiento y trato de ver cómo pensaron ustedes, qué chingadera se les ocurrió para llegar a lo que escribieron. Luego por eso me tardo también, porque hay quien escribe puras mamadas, pero eh, Bueno, pero se ríe, ¿no? Un rato. pues, no siempre, a veces me da coraje. ¿Cómo? Bueno, sí, también me dio coraje cuando me equivoqué. Depende, si veo errores así como de, bueno, pues es que se equivocaron en la derivada y pues ya no le salió, pues sí, ahí sí me río un poco, pero si veo, porque obviamente también pasa, gente que solamente escribe por escribir, pues esas sí me dan coraje, ¿no? Pero pues bueno, esto era el examen. Yo sigo teniendo duda con la 5, o sea, la última parte ya no me salió lo de rotacional. El Y rotacional. estoy viendo los videos, pero no me queda claro por qué. Es que por- usé el formulazo, entonces yo solo puse vector de phi, de teta, perdón, sin el R sin, de phi. bueno, pero es que esas fórmulas estaban también en las presentaciones. Mira, sí. Ajá, saqué una de ahí, pero ya no le puse el R sin y por eso me salió otra cosa. Pero sigo. Pero a ver, aquí cosas. Si tú hiciste todo esto, llegaste aquí, Ajá. y solamente te equivocaste en que no le pusiste este R sin al final, pues también es lo mismo, ¿no? O sea, es como si hubieras hecho bien casi todo y pues te hubieras equivocado en algo, pues La no, cuestión es tal que vez no no sé tan por menor, pero algo no tan importante ¿o qué? ¿Cuál es el problema? no sé por qué va el R sin.
Por el Bueno, pues vector, por la eso vector es crula. porque, ajá, bueno, a ver, va, va porque se puede demostrar que va, ¿no? Pero yo nunca se los demostré. Una vez, bueno, no una vez, cuando he dado esta clase en presencial, siempre demuestro el por qué, pero también siempre me piden que no lo haga, porque realmente la demostración de todos, o sea, a ustedes les demostré el gradiente y luego les dije, bueno, las otras también se pueden demostrar, pero yo no lo hago porque siempre me dicen que no lo haga y porque me toma mucho tiempo, o sea, sí me tardo en demostrar esas mierdas, ¿no? Entonces, por eso, por eso a ustedes no les enseñé la demostración. Sin embargo, pues así es la fórmula. Si quieres que lo haga, lo puedo hacer, tampoco pasa nada. Igual, pues tampoco queda tanto tiempo como para que empecemos con integral de línea. Si quieres, te puedo demostrar ahorita que la fórmula del rotacional queda así. Órale, sí, ¿Va? porque, por favor. Ok. Entonces, a ver. Nabla times F y vamos a considerar que F es un campo vectorial que está escrito eh, en coordenadas curvilíneas de la forma, a ver, entonces F es un campo vectorial, F, R en dirección de ER, idiota, no. En dirección de ER más F de teta en dirección de E teta. Y bueno, no, antes en medio porque si pongo primero teta, el sistema se vuelve izquierdo, ¿no? Entonces, así. Entonces, esta cosa debería de ser así, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a utilizar propiedades del rotacional y de la divergencia para calcular esta cosa sin utilizar directamente la formulita que nosotros conocemos, que es la de las derivadas parciales con x, y, z, ¿no? Entonces, si yo tengo esa cosa escrita de esa manera, ¿cómo me quedaría el... o qué puedo utilizar para desarrollar este rotacional? Pues bueno, conociendo las propiedades de rotacional, nosotros sabemos que el rotacional de la suma de campos vectoriales, les voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir las presentaciones. Aquí tenemos esta propiedad que nos dice que la suma más bien el rotacional de la suma de campos vectoriales es la suma de los rotacionales. Entonces, eso quiere decir, volvemos a este otro de acá, que esta cosa, ¿cómo se puede escribir? Pues se puede escribir como el rotacional de cada una de las partes por separado. Este sería FR por el vector ER más ahora sí me vas a hacer escribir un putero. F phi en dirección de... Ay, qué idiota. Y en dirección de... Bueno, los voy a copiar mejor. No voy a tardar para siempre. Sí. Y luego más el rotacional de esta parte de acá. ¿Sí están de acuerdo conmigo que ese rotacional se puede escribir así? Chicos, chicas, ¿o no? Profe. Va pues. Por otro lado, este vector ER, si estamos en... Bueno, a ver, debía haber usado las normales con V y W, pero bueno, ya usé R y teta, tampoco se va a morir nadie. Entonces, este vector ER, ¿cómo es en términos de la transformación y de sus derivadas parciales?
Pues nosotros sabemos que esta cosa es 1 entre... a ver, aquí esto... Aquí va a necesitar hacer productos cruces o puntos. Creo que eran productos puntos. Entonces, esta cosa se puede ver como 1 entre el factor de escala en mayúsculas. Voy a utilizar el de mayúsculas. Multiplicando a el gradiente de R, ¿cierto? Donde, pues por supuesto, este HR mayúscula es igual a el módulo de ese gradiente. Esto es nabla R. Así. ¿Vale? Sin embargo, sabemos también que si este sistema de coordenadas es ortogonal, este además es el inverso del factor de escala en minúsculas, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? O bueno, aunque no estén de acuerdo conmigo, eso es cierto. De tal forma que este vector ER se puede escribir como el factor de escala en minúsculas, HR, por el gradiente de R. ¿Sí están de acuerdo conmigo que esto es cierto? Chicos, chicas. Profe. Bueno, entonces vamos a sustituir este ER, Fi y Eta por vectores de esta forma. De tal, o bueno, haciendo que esta cosa pues nos quede en lugar de así. Esto sería aquí. ¿Cómo quito? Bueno. A ver, esto sería FR por HR por el gradiente de R, ¿no? Y versiones similares para cada una de las partes. Control V, Control V. Entonces, este sería de phi. Este también sería de phi. Este también sería de phi. De hecho, ahí se ve que por qué va a aparecer el factor de escala acompañando al campo, a las funciones que definen al campo vectorial. Porque ya lo empiezan a acompañar ahorita desde esta parte, teta y teta. ¿Vale? Entonces así nos quedaría. Luego, resulta, estos gradientes son vectores y esta parte es una función. Entonces podemos volver a utilizar una de las propiedades del rotacional, que voy a volver a compartir las diapositivas, que nos dice que el rotacional de la multiplicación de un campo vectorial por una función escalar es este desmadre de aquí, ¿no? Entonces lo voy a ir copiando para el otro. Les dejo de compartir esto y les vuelvo a compartir la pizarra. Y entonces, por ejemplo, este primero de aquí, ¿cómo sería? Nos dice las diapositivas que esto es la función. Entonces la función sería esto, multiplicando al rotacional. Entonces aquí tendríamos nabla times del vector, pero el vector es un gradiente, ¿no? Entonces esa parte se va a hacer 0, más el gradiente de nuestra función, que eso sería pues nabla de FR por HR. Todo eso es una función. En producto cruz, con el campo vectorial, pero el campo vectorial es el gradiente, ¿no? Entonces aquí tendríamos nabla R. Luego de aquí, entonces de nuevo, como esto es un campo gradiente, esta parte se va a hacer 0. Y entonces resultaría que el rotacional de toda esta parte solamente es esta cosa de aquí, ¿vale?
Muy bien. Y lo mismo se puede hacer para todas estas, ¿no? Entonces, de tal forma, vamos a hacer considerando que hacemos lo mismo para teta y para phi. Teta y para phi, entonces el rotacional completo sería igual a este más 1 en teta y 1 en phi, ¿no? Este de phi. 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 Y este de teta. 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 ¿No? Bueno, sin embargo, aquí todavía no es claro que me vaya a quedar lo que escribí yo hace rato, ¿no? Porque ¿cuánto vale ese gradiente? ¿Cuánto vale este gradiente de aquí? Pues sepa su pinche madre, ¿no? Entonces hay que calcularlo antes. ¿Cómo lo calculo si además FR y HR son funciones en coordenadas curvilíneas y no en coordenadas cartesianas? Bueno, este sí se los demostré, esto sí se los demostré, entonces de aquí no me deberían de preguntar por qué queda así, pero existe una fórmula para el gradiente que es esta. Esta es la fórmula del gradiente de una función en coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a utilizar. Les dejo de compartir y me regreso acá. Entonces resulta que este gradiente habla de FR, HR, esto, ya escribí el igual, esto es igual a 1 entre HR, 1 entre HR por la derivada parcial, y a ver esto cómo lo escribo, ¿no? Pues completo yo creo. La derivada parcial, no. Y ahora sí ya. Por la derivada parcial respecto a R. ¿De qué función? Pues sería justamente de FR por HR, ¿no? Entonces, aquí entre paréntesis, ya FR por HR, y esto va en dirección de ER. Más, y hay uno igual para cada una de las variables, ¿no? Bueno, no igual, pero casi igual, ¿no? Entonces este gradiente quedaría así, aquí quedaría H phi, luego aquí phi, y aquí también phi. Y finalmente aquí habría uno de teta. Teta y teta también aquí. Entonces, eso sería el gradiente de... y por eso no quería hacerla. Ese sería el gradiente de FR por HR. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer, déjenme... Aquí, y ya nada más vamos a concentrarnos en este. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, hacer el producto cruz para ir conociendo cuánto vale pues al menos a pedacitos este rotacional. Entonces tendríamos el producto cruz de esta cosa. ¿Con quién? Con el gradiente de R, ¿no? Primero. Pues me habla R. Sin embargo, como ya hice todos mis despejes, este nabla de R lo voy a escribir de una forma particular otra vez. ¿Cuánto vale nabla R en términos del vector ER? Estamos de acuerdo todos que este vector tiene la dirección del vector ER, ¿no? Pero para que sean iguales hay que multiplicar ¿por quién?
por este factor de escala, ¿no? O bueno, de hecho, dividir, más bien, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o en él? Profe. Sí. Entonces, 1 entre HR. Muy bien, entonces si yo hago el producto cruz de todo este vector culerísimo con este de acá, ¿qué voy a obtener como resultado? Primero que nada, el producto cruz de ER con ER es 0, porque son vectores paralelos, ¿no? Luego, el producto cruz de ER con EFI va a dar en dirección de Eteta, porque, bueno, pues así está diseñado el sistema de coordenadas, ¿no? Para que los productos cruces de sus vectores representativos den o tengan las mismas propiedades que los vectores I, J y K de la base canónica de coordenadas cartesianas, ¿no? Que si yo hago producto de I con J da K. Entonces, el producto cruz de EFI con ER va a dar en dirección de Eteta y el producto de Eteta con ER va a dar en dirección de EFI, ¿vale? Pero a ver, ¿cómo van a quedar entonces? De nuevo, este en producto cruz con esta parte da 0. Luego tendríamos que hacer el producto cruz de estos dos, ¿no? Entonces, ¿cuál va primero? Va primero phi en producto cruz con ER da en dirección de menos Eteta. Entonces va a quedar negativo esto. Negativo. ¿Y cuál sería la función que acompaña al vector? Pues sería 1 entre h phi por 1 entre hr. Entonces aquí tendríamos 1 entre la multiplicación de ambos, ¿no? 1 entre h phi hr por esta derivada parcial, ¿no? Esta de aquí. Y en dirección de Eteta. Y luego el producto cruz de este con este va primero teta que r, sí, entonces esto va a dar en dirección positiva de phi. ¿Y qué nos quedaría? 1 entre h teta por 1 entre hr. De hecho, nos va a quedar algo bien parecido a este. Lo voy a copiar todo para no tardarme. Sería 1 entre h teta hr, entonces este lo voy a cambiar por teta, por la derivada parcial respecto a teta, en este caso sería de fr por hr, y todo eso va en dirección de phi. Muy bien. Resulta que cada una de las otras, porque si se dan cuenta, el rotacional aquí tiene 3, ¿no? Entonces, cada una de estas, por separado, se parece a esta. Entonces, vamos a calcularlas todas, ¿no? Esta de aquí, ¿cuánto sería? Esta de aquí. Ay, a ver, déjenme pensar. No, pues sí, lo voy a escribir todo, 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 todo. Entonces, esta de aquí, para calcularla, antes debería de poner a los vectores gradiente, a los dos gradientes. Entonces, el primero sería, bueno, sí, lo voy a copiar porque se va a parecer a este. Sería parecido a este, solamente que aquí sería en lugar de R phi, aquí también phi. Y entonces, bueno, pues sí, también esta de acá sería phi. Esta de acá también sería phi. Esta sería phi. Este de aquí también sería phi. Y finalmente este también sería phi. Y este también de acá sería phi. Muy bien. Este sería el gradiente de esta cosa. Todavía me hace falta hacer el producto vectorial con este otro gradiente de phi. Muy bien. El gradiente de phi, otra vez, pues igual que el gradiente de r, se puede escribir en términos de phi por un factor de escala, pero solamente que aquí sería pues phi, obvio. Phi y phi. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer el producto cruz. El producto de ER con phi da en dirección de Eteta positivo. ¿Y cómo quedaría esa cosa? Sería
esto multiplicado por 1 entre phi, entonces 1 entre h phi, perdón. Entonces aquí habría que añadirle ese h phi. Y de nuevo les dije que esto va en dirección de ¿cuál? De teta, ¿no? Teta. Ya ven, llevo casi media hora y todavía no acabo. A ver, ¿y ahora qué más? Fi con Fi, como son paralelos, el producto cruz da cero. Y finalmente, E teta con Fi. E teta con Fi van a dar en dirección negativa de ER. Entonces, esto me quedaría aquí menos esta cosa, multiplicada también por H phi. H phi. Profe, Ujú. no sé si sea solo yo o ya no veo la parte de abajo, de hasta abajo. Ah, bueno, a ver, espérame. Eh, ¿Qué hago? Pues más chiquito todo, supongo, nada más. ¿Sí lo ves? ¿Así? Sí, ya alcanzo a ver lo último. Ok, va. Entonces, ahora voy a continuar de este lado. Eh, Luego, bueno, debería de hacer una parecida. Bueno, a ver, voy a copiar este. Para la de teta, necesito también hacer la de teta. Entonces voy a copiar este. Voy a copiar este. Y voy a copiar este. Para que vayamos viendo cómo queda, ¿no? El de e teta. Muy bien. Entonces, bueno, un poco más chiquito. Dijimos que ahora hay que calcular la parte de teta. Entonces esto sería f teta por h teta. Y primero el gradiente. Lo mismo. Ese gradiente, lo único que hay que hacer es sustituir las phis por tetas aquí. ¿Está? Así. Y por otro lado, también el gradiente de teta, pues se puede escribir como 1 entre h teta por el vector unitario en dirección de teta. Así. Entonces vamos a hacer el producto cruz. Este producto cruz nos quedaría primero ER por E teta. ER por E teta va a quedar en dirección negativa de phi. Entonces aquí tendríamos, bueno, a ver, este tal vez yo creo que más bien lo voy a borrar. Y entonces este quedaría como esta cosa, solamente que en lugar de ER, aquí sería EFI, negativo también. Y además aquí habría que meter a H teta. Así. Luego, el producto cruz de EFI con E teta va a dar en dirección de ER positivo. ¿Y cómo nos va a quedar? Pues sería esto, solo que en dirección de ER. Y aquí por H teta también. Y pues ya tenemos calculado todo. Ya solamente hace falta arreglarlo. ¿Vale? Entonces, sustituyendo todas. No sustituyendo. ¿Cómo nos quedaría? Pues tendríamos el gradiente rotacional de F es igual a, y primero tendríamos que poner esta parte, ¿no? ¿Qué es esto? Es esto de acá. Más este otro. Aquí le voy a poner uno más. Para que se vea pues que continúa. Si me sigo de corrido, pues va a quedar larguísima la ecuación, ¿no?
Y finalmente más este también. Ok, qué se puede hacer aquí? ¿Qué se puede factorizar? Pues, por ejemplo, podemos juntar todo lo que tenga los mismos vectores, ¿no? Por ejemplo, este que queda en dirección de θ con este que también queda en dirección de θ, este que queda en dirección de ER con este que queda en dirección de ER y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo junto los que tienen componente ER, dense cuenta que los factores de escala que dividen son los mismos, ¿verdad? Entonces también puedo factorizar de estos dos, tanto ER como los factores de escala. De tal forma que esa primera parte me queda, ¿qué hice? Que esa primera parte me quedaría así, 1 entre esta madre, que multiplica a la derivada parcial esta, menos la otra derivada parcial, porque la otra está negativa, menos esta otra. Y todo esto en dirección de ER. Luego, más, ¿qué hay en dirección de EFI? En dirección de EFI está este y está este. Otra vez, si se dan cuenta, comparten factores de escala, entonces los voy a copiar. Esto sería esto. Y tendríamos esta positiva menos, ¿dónde está la otra? Menos esta negativa. Así. Y estos van en dirección de EFI. Y finalmente tendríamos más lo que va en dirección de Eθ. En dirección de Eθ nos queda esta, pero otra vez, si vemos los factores de escala, bueno, es esta y esta. Si vemos los factores de escala, otra vez se repiten. Entonces los puedo factorizar. Copio este, que va a ir multiplicando a esta derivada parcial, que esta es la que va positiva, menos esta derivada parcial, que esta es la que va negativa. Y bueno, obviamente todo esto en dirección del vector Eθ. Así. ¿Vale? Muy bien, pero eso todavía no se parece a la fórmula. Bueno, de hecho, esta de aquí, esta que acabo de escribir, estos tres últimos renglones, ya son exactamente la fórmula que viene en las diapositivas del rotacional antes de la simplificada. Les voy a dejar de compartir y les comparto las diapositivas. Y esta es la que sale antes de la simplificada. Entonces, bueno, quitando pues que aquí le llamé H y aquí las componentes se llaman H1, H2 y H3 y allá es R, phi y teta y aquí son U, V y W, pero esta fórmula es la misma que acabo de escribir yo del otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, les dejo de compartir y ahorita les muestro por qué esto quedaría como les dije, del pseudodeterminante. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece H phi y H teta. ¿Cuál falta? HR, ¿no? Entonces vamos a añadirla. Pero si yo la añado aquí dividiendo, también la añado aquí multiplicando, ¿cierto? Para no afectar la igualdad. Entonces ahí aparece HR. Aquí, ¿cuál me falta? Están HR y H teta. Me falta H phi, ¿no? Entonces yo agrego aquí, pendejo. Yo agrego aquí H phi y para no alterar la igualdad, aquí también la agrego multiplicando H phi. Y aquí también me falta H teta. Entonces si yo la agrego, también la tengo que agregar de este lado multiplicando. Y de hecho ya de aquí se va viendo por qué van a ir acompañados los vectores por su factor de escala, ¿no? Ahí está. Justamente. Entonces, de todas estas, si yo dejo esa cosa así, puedo factorizar esto, ¿no? Porque ya es lo mismo para los tres. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esta cosa sería 1 entre HR, H teta y H phi y H teta. Y vamos a ir formando el pseudodeterminante. Entonces, ¿cómo le hago? Esta cosa va multiplicando todo el paréntesis, entonces lo voy a poner arriba. HR
Y aquí tendríamos E hat R. De mientras voy a considerar que aquí va a haber otras cosas que todavía no voy a poner. Aquí un asterisquito, aquí otro asterisquito. Y todo aquello, bueno, aquí, si esto fuera un rotacional, pues irían las parciales, ¿no? Entonces aquí va la parcial respecto a R. Luego la parcial respecto a teta. Perdón, respecto a phi. Primero va phi. Y finalmente la de teta, ¿no? Y bueno, a ver, para que en esta estructura que voy a hacer del pseudodeterminante, lo que me quedara en dirección de este HRER fuera esto, ¿cómo debería de ir? Tengo la derivada parcial respecto a phi, o sea, esta, ¿de qué función? De f teta h teta, ¿no? Entonces aquí debería de ir un f teta h teta, ¿no? Aquí voy a poner un asterisco porque todavía no relleno esa parte. Y aquí va un f teta, bueno, esta es f mayúscula, y h teta, ¿no? Entonces ya tendríamos la derivada parcial respecto a phi de h teta f teta, que es esta de acá. ¿Dónde? Aquí. Sin embargo, eso hay que restarle la derivada parcial respecto a teta de h phi por f phi. Entonces aquí vamos a escribir eso. H phi por f phi. Y entonces ahora sí, ¿no? Tendríamos justamente este mismo producto que se obtiene de acá. Tendríamos HR por ER que multiplica a la derivada parcial de H teta F teta respecto a phi menos la derivada parcial de H phi F phi respecto a teta, ¿cierto? ¿Ya se dan cuenta de que sí tiene justamente esa estructura? Chicos, chicas. Sí. Y bueno, lo mismo puedo hacer con los demás y me va a quedar justamente como les decía, ¿no? Si ahora lo hago para H phi, entonces voy a considerar que esta parte ya la voy a escribir. H phi por y entonces, para que eso fuera así, ¿cómo debería de tener estas cosas? Debería de tener la derivada parcial respecto a teta de quién? De HR por FR. Entonces lo voy a poner acá. HR por FR. Y entonces ahora sí, ¿no? En dirección de H phi, phi, tendríamos la derivada parcial de HR, FR respecto a teta, menos la derivada parcial de H teta, F teta respecto a R, que es justo esto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Y finalmente, en dirección de H teta, E teta, tendríamos la derivada parcial de H phi, F phi respecto a R, que es esta, menos la derivada parcial de HR, FR respecto a phi, que es esta de acá. Y así es como sale. De nuevo, si no se los había enseñado antes, esta demostración era porque usualmente no me la, o me piden que no la haga, y porque además es extensa, ¿no? Ya vieron ustedes que me eché como media hora. Para la otra le hacemos caso, pero sí está larga. No, realmente, créanme, estas son las demostraciones más perras de toda, bueno, no, estas son las demostraciones de cosas que ustedes todavía podrían hacer ustedes mismos, que haremos en este curso que están más perras, ¿no? Hay cosas en este curso cuya demostración sobrepasa por mucho sus conocimientos y bueno, esas pues ya no se las demostraré, no nada más les diré que sí o que no. De hecho, ya hemos visto algunos teoremas que no les he demostrado porque pues, eso, otra vez, sobrepasan por mucho sus conocimientos. Esto sí lo puedo hacer con los conocimientos que ustedes tienen, pero de nuevo, está perra y está larga, y es la más larga de todas las demostraciones. Bueno, no, la más larga es de hecho la de la divergencia, esa está mucho más cabrona.
que la del rotacional, pero pues por eso no se las había demostrado antes, pues porque no está tan en corto. Sí, me equivoqué con lo de seno, profe. Ya me hubiera equivocado ahí como 7 veces. Yo temía equivocarme en algún momento, la verdad, ¿eh? Porque como esta demostración, pues, bueno, sí, más o menos sí ya la tengo leída, pero no siempre me acuerdo de todos los pasos que hay que hacer, la verdad, no les voy a mentir. Eh, lo que también es usual es que es tan larga que en el procedimiento me voy acordando de todo, pero pues eso, sí está perrita. Y pues bueno, así como hice esta, se pueden hacer también la de la divergencia y la del laplaciano, pero de nuevo, están largas, eso seguro. Entonces, por eso es que les dije que usaran el formulazo y por eso les di ya directamente la fórmula escrita de esta manera, ¿no? Por eso también en las diapositivas ya vienen así directamente, porque si hacemos toda la demostración, pues sí está larguito este pedo. Y pues ya, se acabó la clase. Me terminé el tiempo de la clase, entonces, ¿tienen alguna duda con este rotacional? No, profe, ya quedó más claro, pero bueno, si yo la cagaba con una derivada parcial, pues qué bueno que dio el formulazo, profe. Sí, no, otra vez. Eh, no, bueno, al final del día el formulazo se los tengo que dar, quieran o no, porque pues eso digamos, la fórmula, la manera más sencilla de encontrar un rotacional en, en curvilíneas, pues es ya con una fórmula, pero sí está campeón. Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde. Yo creo que ya para el próximo martes les traigo sus exámenes calificados. Y empezaremos con integral de línea, ¿vale? Vale, profe, Gracias, gracias. profe. Vale, pues chavos, Vale. cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. No, hasta luego.